Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal hablamos de libros de terror. Y hoy en concreto, como han visto en la descripción, vamos a centrarnos un poco en conocer algo más la colección gótica de Valdemar, porque por alguna extraña razón que ustedes sabrán, nos gusta hablar de esta colección. Y de hecho, el vídeo que había hecho al respecto, había hecho no hace mucho tiempo un vídeo en el cual decía cuáles para mí eran los imprescindibles o los que más me gustaban a la hora de descantarse, de decidirse por alguno de estos libros, pues tuvo una repercusión un poquito interesante, tuvo bastantes comentarios, muchas muestras de afecto a que necesitaban un vídeo como ese. Y le estaba dando muchas vueltas al asunto pensando de que por qué no hacer algo un poquito más extenso para que conozcan no tanto el contenido de los libros, sino un poco orientarles entre cuál de ellos podría ser el más apropiado pues para decidir a comprarse uno, entre la amplísima variedad de temáticas, de autores, de estilos incluso que hay dentro de esta colección. Así que de eso va a ir este vídeo de ahora. Me voy a meter en un fregado bastante importante, pero creo que se puede conseguir muchas cosas con un vídeo como este. Ustedes pueden ojear un poquito con más detenimiento la colección, les puede ayudar a decidirse si comprar uno o comprar otro, y en definitiva podemos pasar un rato entretenido viendo los libros de terror que tanto nos gustan, en especial los de esta colección, que parece que a los amantes del terror pues le da cierto regustín tener este tipo de obras. Tengo la sensación de que el vídeo se puede extender bastante, y ya que mis vídeos son bastante extensos habitualmente, pero este en especial se puede hacer muy largo, con lo cual no descarto que en vez de hacer un vídeo haga 3, aunque los publicaré todos al mismo tiempo para que ustedes lo vean cuando les apetezca, y hacer una especie de hilo de vídeos de la colección gótica para que ustedes lo vean cuando les apetezca y como les apetezca. Pero bueno, cada cual sabrá cómo le gustan estas cosas. Hay gente que prefiere vérselo todo de un tirón y habrá otros que prefieren así, escalonado. Por supuesto, no me voy a meter a fondo en todas las tramas, en todo lo que contiene cada uno de los libros, en que podemos encontrar con detenimiento, porque si no, esto ya sería la leche y no acabaríamos nunca. Pero sí le voy a dar algunas pinceladas para que un poco vayan viendo por qué me parece interesante, por qué compré esa obra, y también comentaré si los he leído, porque por supuesto no los he leído todos, pues lo que me ha parecido ese libro. Así que vámonos para allá, que el vídeo promete ser bastante extenso y espero que realmente sea divertido. Colección gótica de Valdemar en Gafas y Ojeras. Vamos para allá. La colección gótica de Valdemar empieza de una manera un tanto desconcertante si no eres muy conocedor del género. En verdad está perfectamente elegida y es una obra maestra con la que ellos inician la colección, con nada más y nada menos con Vathek y sus episodios, la obra maestra de William Beckford. ¿Por qué digo que resulta curioso que empiece con Vathek? Pues porque en principio la literatura gótica, si a cualquiera de ustedes le pregunto acerca de las características de la literatura gótica, pues directamente pues la cabeza se le va pues a castillos medievales en España, en Italia, lugares tenebrosos, cementerios, abadías, todo este tipo de cositas. Y sin embargo, William Beckford sitúa esta obra que está dentro de ese periodo gótico, esos 60 años donde se produce el mayor esplendor de este tipo de literatura, pues lo sitúa en una localización absolutamente diferente. En este caso se basa en la maravillosa novela de Las Mil y una Noches y se dedica pues a hacer estos cuentos así como más exóticos, orientales, con el mismo componente gótico que podemos encontrar aquí en la literatura más europea, pero en este caso pues eso, nos encontramos con un califa que renuncia a su religión islámica para buscar un poco los poderes del oculto de una manera un poquito más indirecta, y encontrándose pues con toda esa fascinación, con todos esos demonios, esos fantasmas, esos Dijin, pero centrados más en la parte exótica, en toda esa fascinación que tenían por todo lo desconocido, por lo exótico, con lo que no tenemos a nuestro alrededor, para crear pues estas historias de terror que es fascinante. Es decir, es una obra maestra en todos sus aspectos, pero en una localización totalmente diferente, y por eso creo que es un acierto empezar con este Vathek y sus episodios. Por supuesto, no tengo todo Valdemar, así que el orden no es que vaya a ser el 1, 2 y el 3 y demás, sino voy a ir directamente a los volúmenes que poseo y así ir directamente a explicarles el por qué los tengo. Por ejemplo, no tengo el número 2, pero sí tengo el 3, que es El monje de Matthew Lewis, y directamente puedo decir que es mi libro favorito. Bueno, es difícil decir eso,
Pero una de mis historias favoritas de la colección gótica y de todos los tiempos, porque para mí la historia que cuenta Matthew Lewis para aquí es increíblemente maravillosa. De esta no voy a decir demasiado porque entonces tendría que hacer directamente un vídeo al respecto, y si les apetece se hace un vídeo al respecto del monje, porque nunca me cansaré de recomendar esta historia. Pero digamos que al principio de los orígenes de toda esta literatura que tanto nos gusta, se produce una pequeña variación entre temáticas, entre contextos, entre maneras de enfocar el terror, que ha llegado ya hasta nuestros días, y es la diferenciación importante entre lo que sería el horror y lo que sería el terror. El componente sobrenatural y el componente psicológico, digamos. Y esta es una de las novelas que empieza a marcar esa diferencia, poniéndosela al lado pues, de las historias de Anne Radcliffe, que son un poquito más psicológicas y menos fantasmales, menos sobrenaturales. Aquí comienza todo, en el monje empiezan a aparecer pues fantasmas, empieza a aparecer la figura del demonio, algunas criaturas por ahí que vienen a liar la pardísima, y la verdad que es maravillosa. Además, una historia muy muy divertida, con un final increíble, y si no la conocen, pues es la caída en los infiernos de Ambrosio, un cura, un abad, una persona súper recta, una persona idealizada, que poco a poco la va liando pardísima, va cayendo en el más profundo de sus infiernos, con lo cual es una obra divertidísima y se la puedo recomendar. Es El monje, el Valdemar número 3, no se lo pierdan. En el Valdemar Gótica número 5 nos encontramos la que posiblemente sea la obra maestra que hizo que el género del terror explotara por todo el mundo. Si ya de por sí la manera que tiene de escribir Anne Radcliffe es una manera absolutamente deliciosa, que consiguió que todo el mundo se metiera a leer estas historias, en especial en aquella época, en aquella sociedad en donde las mujeres se quedaban en casa y lo que hacían era prácticamente leer, la popularidad que tuvo Anne Radcliffe con sus historias hizo que se expandiera absolutamente por toda Europa, lo que ya se estaba empezando a descubrir ese tipo de novelas góticas, de misterio, de localizaciones tenebrosas, de personajes absolutamente devastados por sus emociones. Los misterios de Udolfo, que la tengo por fin, aquí tengo Los misterios de Udolfo, pues es esa historia, esa novela, este pedazo de tocho, donde vamos a ver por qué se popularizó tanto esta historia. Aquí tenemos a Nuestra Señora, es como si fuera el Stephen King de la época, para que se hagan una idea de cómo podía vender esta buena señora. Y también comparan a Radcliffe con las historias, para que se hagan una idea, las historias de Scooby-Doo, porque saben que siempre que vemos unos dibujos animados de Scooby-Doo nos dan mucho miedo lo que está pasando, esos fantasmas, esas criaturas, esas cosas chungas, pero que al final siempre tiene una explicación, algo racional que te diga, oye, lo que estabas viendo, a pesar de todo lo miedo que te habías generado, que la señora puede generar bastante miedo, pues tiene una explicación lógica y no está tan alejada del componente sobrenatural que tú pensabas que era. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monje, que dije que se empezó a diferenciar el género del horror del género del terror, del componente sobrenatural con el componente psicológico? Pues aquí tenemos a Anne Radcliffe liando la parda, creando todas las narrativas de terror psicológico, antecesora clara de Shirley Jackson y su Maldición de Hill House, obra maestra de la literatura de terror. Para el número 8, el Valdemar Gótica número 8, tenemos a Mary Shelley con sus cuentos góticos, y señores, esto hay que leerse sí o sí, porque todo el mundo tiene en la cabeza que Mary Shelley es la escritora de Frankenstein, por supuesto lo es, y gracias mi hija por haber escrito esa historia, pero sus cuentos son absolutamente fascinantes. Les voy a poner unas propuestas para que sepan más o menos por dónde van los tiros. Una de ellas es el sueño. El sueño es simplemente la historia de unos amantes que ella en este caso pues queda profundamente dormida en este sueño que se va comentando, y él intenta rescatarla de esa pesadilla o de ese sueño que tiene. Pero lo curioso es que está justo al borde de un precipicio, y acercarse a ella es arriesgar tanto su vida como la propia durmiente, con lo cual es una historia bastante ambigua y curiosa que se la recomiendo muchísimo. Pero es que aparte de ese sueño, tenemos aquí una historia que es increíble, como es la transformación, en donde se produce ese pacto entre una criatura, vamos a poner del folclore, fantástica, y una persona que decide pues intercambiar sus cuerpos, simplemente esa transformación, intercambiar sus cuerpos con la idea de que el tío pueda poseer un cofre lleno de dinero y lleno de riquezas a cambio de desechar su cuerpo durante 24 horas. Todo va a salir mal, por supuesto. Y por supuesto, una obra maestra del relato, que es la del Mortal Inmortal. Nos cuenta la historia de una persona que tiene la dicha, el poder de la inmortalidad. Es el judío errante, conocido en muchas historias góticas. Y claro, esa persona
pues empieza a ver las consecuencias de lo que supone ir perdiendo a sus seres queridos a lo largo de la vida. Eso es tan importante que nos hacemos a la idea de esa vida tan dura que ha tenido Shelley y ese sufrimiento de perder a las personas queridas, pues ella lo refleja muy bien en ese libro. Es Mary Shelley, tienen que comprarse el Gótica número 8. En el Valdemar número 10 tenemos 3 piezas góticas, que es este volumen. Es un libro que recopila en principio 3 novelas cortas, 3 obras, pues cuentos un poco alargados, que son muy importantes, sobre todo uno de ellos, y además el motivo principal por el cual hay que conseguir, si les gusta la colección gótica, por supuesto que lo pueden conseguir de otras maneras, este tipo de obras. En este volumen tenemos recopilados a Sartrosi, escrito por Percy B. Shelley, que es el amante, el esposo, la persona a la que más quiso en toda su vida nuestra genial Mary Shelley. Tienen una de sus historias. En la siguiente tenemos una historia de Matthew H. Lewis, creador del Monje. Es otra novela corta, no tan interesante con el Monje, por supuesto, pero muy a destacar. Y sobre todo este libro, este volumen es importante porque en ella contenemos a El Castillo de Otranto de Horace Walpole, que cualquiera que haya leído un poquito acerca de la narrativa de terror y de los orígenes del género, pues está considerada como la primera de las grandes obras, bueno, la primera de las grandes obras no, la obra que dio origen a toda la literatura gótica y por tanto al género mismo del terror. Ya tan solo con eso, pues es una razón más que suficiente para hacerse con este volumen. La verdad que cuando la lees te quedas un poco sorprendido por la, vamos a decir, la inocencia de esa historia. Es una historia que está a medio camino entre una historia de aventuras y una historia de terror, pero comienzan a aparecer ahí todas las características que poco a poco se fueron popularizando en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, pues con todos esos componentes de esas altas pasiones de sus personajes, un malo malísimo, una doncella perdida, unas localizaciones, pues una abadía, un castillo, fantasmas errantes por ahí. O sea, está todo empieza en esta novela, pero claro, hay que leerla con su perspectiva porque la verdad que hay momentos que son bastante curiosos de leer. Aquí está, y solamente por eso yo creo que es necesario hacerse con una obra como esta. Valdemar número 11, Dicon el Diablo y otros relatos extraordinarios de Joseph Seriland Le Fanu. Y estamos hablando del primero de los volúmenes que dedica la colección a Le Fanu, que para que se hagan una idea es uno de los grandes autores, uno de los principales autores del cuento de fantasmas. Él, aquí en Europa, y digamos que Poe en Estados Unidos fueron los que empezaron a popularizar lo que serían los relatos breves, esas historias contundentes que tanto nos gustan, presentándonos unos cuentos inolvidables que a cualquiera que le guste el género del terror y las historias de fantasmas pues va a disfrutar mucho con esta recopilación. Una de las características principales que ha hecho Le Fanu, uno de los grandes exponentes de la literatura de terror, es que él decidió alejarse de todos esos ambientes góticos y centrar las historias dentro de lo que sería, pues, de lo cotidiano, dentro de nuestras casas, de nuestros pueblos, no alejados a mansiones un poco chungas. Con lo cual, en aquel momento, las historias fueron totalmente terribles y muy cercanas y, por supuesto, cualquiera que leía aquello, pues ya decía que el mal estaba pues, a nuestro alrededor y también en nuestra cabeza. Es maravilloso. Aquí está Dicon el Diablo, que es el cuento más conocido de su antología, pero bueno, después hay otros 8 más, con lo cual tienen aquí un ratito, un volumen pequeñito para disfrutar, aunque ya más adelante vendrán otros volúmenes de Le Fanu. En el Valdemar número 12 nos aparece Charles Dickens, ese autor realista, ese autor que nos ha regalado tantas obras maravillosas como puede ser Grandes Esperanzas, como puede ser Cuento de Navidad, como puede ser, yo que sé, Oliver Twist. Tienen tantas historias que todos más o menos tenemos a la idea en la cabeza de la manera de que tiene de escribir Dickens, aunque era un poquito así como muy listillo a la hora de publicar sus extensas obras. Pero si ya han leído Cuento de Navidad, pues ya sabe que también tenía un pequeño guiñito a las historias de fantasmas y eso es lo que vamos a encontrar en esto, en el Guardavías. Sobre todo en el Guardavías, que creo que es una obra maestra de lo que sería la literatura de terror. Pero además hay bastantes cuentos donde nos vamos a encontrar, pues eso, a elementos macabros y sobrenaturales y sobre todo una de las características principales que tiene Dickens es la capacidad de introducirse en las mentes criminales, en esas cosas que ahora lo podemos ver un poquito como diversión, pero en aquella época meterse en la mente de un asesino pues era algo como muy estremecedor y aquí Dickens pues aprovecha su manera de escribir para narrarnos a esos personajes bastante peculiares y siniestros. El Guardavías y otros cuentos de fantasmas, pues aquí tenemos a Charles Dickens en el Valdemar Gótica número 12.
Valdemar Gótica número 14, dedicado a Nathaniel Hawthorne, con musgos de una vieja rectoría con relatos fantásticos y siniestros. Y le tengo especial cariño a esta historia porque, por alguna razón, conecté demasiado con las historias que nos contaban. Si no saben quién es Nathaniel Hawthorne, pues es un poco un contemporáneo, bueno, es un poquito anterior a Edgar Allan Poe y ya empezó a llevar toda la literatura de terror a Estados Unidos contándonos historias que generalmente estaban basadas en sus antepasados, porque él pertenecía a una familia que estaba profundamente relacionada con los famosos y horribles juicios de Salem. Él tenía la sensación que quería desligarse por completo de lo que había hecho su familia y lo que hacía era escribir historias de terror centradas en aquella época donde todo estaba relacionado, las historias de brujas, las historias del comportamiento humano, de esa manera en la que digamos que se buscan a los culpables y empiezan a machacarlos. Por supuesto, la presencia del demonio es bastante frecuente en sus historias y siempre recordaré una de ellas, que es el Joven Goodman Brown, que por supuesto está dentro de esta antología de relatos, que para mí es uno de esos cuentos favoritos, porque telita lo que nos cuenta ese cuento y lo estremecedor y lo contundente que es. Yo le tengo mucho cariño a Nathaniel Hawthorne, con lo cual todo lo que hablaba va a ser maravillas acerca de él. Musgo de una vieja rectoría es el Valdemar número 14. En el 15, el Valdemar número 15, tenemos a Gustav Mielrich con una novela fundamental, una novela que dio origen a muchas otras historias más adelante, que es la de El Golem. No se pueden imaginar las de profundas implicaciones que tiene la creación de esta historia, en especial a una historia que vino un poquito más adelante que se llamaba Frankenstein. Pero bueno, aquí tenemos la creación de la nada, la creación del barro de una criatura eterna, inmortal, que no sale como uno se esperaba. La creación de vida de la nada no suele salir bien generalmente, y esta es la novela un poco que dio inicio a todo eso. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero es una referencia absoluta dentro de lo que sería el género del terror. Y si no la desconocían o si no han visto ninguna de las millones de películas que pueden haber, pues El Golem de Gustav Mielrich fue la que dio origen a todo eso. Y justo después del Valdemar Gótica número 15 viene el número 16, que ahora entenderán por qué está localizado justo en ese momento, Frankenstein de Mary Shelley. Muchas gracias, Neus, por haberme regalado este libro. No sabes el cariño, la ilusión que me ha hecho tenerlo en la colección gótica, por fin, esta historia que es una de mis favoritas. Qué guay. Frankenstein, ¿qué les puedo contar de la novela que genera la primera obra de ciencia ficción? La obra que lleva el terror al momento del terror moderno que todos conocemos. Es increíble, y nada de lo que ustedes hayan visto en las películas, pero nada, absolutamente nada. Si acaso, a lo mejor la serie de Penny Dreadful podía acercarse un poquito al personaje de Frankenstein, pues nada de lo que ustedes conocían del personaje puede estar aquí, porque realmente la historia es mucho más profunda, más filosófica, está más enraizada acerca del sentido de la vida, de la creación, de qué somos, por qué estamos en este universo. Frankenstein es maravillosa, y prepárense a descubrir al verdadero horror de la historia, que no es precisamente el monstruo, aunque telita con el monstruo de Frankenstein, porque siempre lo tenemos muy romantizado. Pensamos que es una criatura que la pobre va por ahí vagando y errando, intentando buscar esa manera de llegar a trascender en la vida, pero tiene una mala leche que es para verla, Aquí hay que quitar el romanticismo y considerar los actos que hace la criatura. Telita. Y por supuesto, el horror que supone el verdadero monstruo de esta historia, que sería Víctor Frankenstein. No vamos a hablar demasiado de Frankenstein, ¿no? Es una novela imprescindible, y si la quieren en la colección gótica, pues muchísimo mejor. Y por supuesto, no podemos negar que las colecciones góticas vienen cargaditas de contenido extra. En especial aquí tenemos la historia de la fortuna, el loco Shelley, lo que pasó en Villa Diodati, nace una leyenda, ciencia versus mito, un montón de contenido extra que pueda complementar perfectamente a una obra tan importante como la de Frankenstein. En el Valdemar número 17 tenemos Hasta Tony, o El secreto de los inmortales, de Edward Bulwer Lytton. Y este es un autor que podría pasar relativamente desapercibido. Yo no conocía demasiado de él hasta que me leí un pequeño libro que lo pueden encontrar por ahí, que me pareció absolutamente delicioso, que se llama La casa y el cerebro. No sé qué tuvo esa historia, que a mí me resultó increíblemente maravillosa, y por eso, desde que vi que había un Valdemar dedicado a Bulwer Lytton, lo pedí. Este es el 17, y lo que nos vamos a encontrar aquí es pues un poco la evolución o la sombra del vampiro, el vampiro que estaba muy de moda en aquella época, presentándonos temáticas como esas, pues acerca de la inmortalidad, de esas criaturas eternas que van vagando por ahí, pero al mismo tiempo también nos adentra dentro de
de esas sociedades secretas, porque él estaba metido dentro de los Rosacruces y todos aquellos mundillos. Pues entonces aprovecha todo para hacernos una historia bastante contundente, es novela y aunque no la he leído todavía tiene muy buena pinta. A mí me encantó lo que escribió este hombre y creo que esto también puede ser una propuesta perfecta. El 18 está centrado en la figura de un autor que más o menos escribe historias pues, bastante importantes dentro de la narrativa del terror, que es Edgar Allan Poe. Y en este caso tenemos El Pozo y el Péndulo y otras historias espeluznantes. No voy a estar vendiendo aquí ahora mismo quién es Edgar Allan Poe y qué historias tiene y cómo podemos disfrutar de este volumen. La verdad que, aun siendo un volumen incompleto, hay por ahí algunas propuestas mucho más interesantes. Taza de Poe. Hay propuestas muchísimo más interesantes para conocer la narrativa de Poe. Pues aquí hay una selección prácticamente redonda de todas aquellas obras que ustedes tienen que descubrir acerca de este hombre. Pues por ejemplo, pues hablamos del Pozo y del Péndulo, La caída de la casa Usher, Berenice, El Cuervo. Es Poe, ¿qué les voy a vender yo de un volumen donde contengan esas historias? Es un imprescindible, es uno de esos que cualquier amante de género dentro de toda la colección es uno de los que tiene que comprar casi al principio, tanto con este como el de Lovecraft, como el... no sé, es Poe. Valdemar número 23. Es una novela pequeñita que se llama El agujero del infierno de Adrian Ross, que en principio la verdad que yo cuando descubrí ese título pues me llevé un poco por el hype y dije, uff, El agujero del infierno, esto tiene que ser terriblemente aterrador y de hecho hay ciertos pasajes de la novela en la que realmente lo son, pero a mí me supuso una pequeña decepción. Supongo que si la leyera ahora me gustaría un poquito más porque claro, ya sé a dónde voy a meterme. Pero claro, es una gente que se va allí a una mansión donde están rodeados por una especie de lago y dentro de ese lago hay una entrada a algo subterráneo profundo y terriblemente aterrador que al final, pues a mí se me quedó más o menos en... Pues, está bien, está entretenida, está divertida, es recomendable, pero por ejemplo, eso yo me esperaba encontrar, pues no me lo encontré. Aún así, es muy recomendable porque es un gótica y estas historias, pues la verdad que están guay. No dejan de ser novelas herederas de su época. Yo cuando la leí, pues estaba empezando a coleccionar este tipo de obras y claro, me esperaba algo mucho más, pero no quiere decir que la novela sea mala, sino que a mí me defraudó a la hora de leerla. Aún así, muy recomendable. Valdemar Gótica número 21. Tenemos la obra cumbre de la literatura gótica. Hay que entender que todos están dentro de esa colección de la literatura gótica, pero lo que sería realmente el periodo donde estas novelas tuvieron su mayor esplendor, apenas abarcaron unos 60 años, es un poquito más, unos 68 si no recuerdo mal. Es un periodo que fue muy fructífero, pero a partir de ahí la gente se empezó a cansar de estas historias y fueron evolucionando al terror que conocemos hoy en día. Pero el máximo esplendor, la novela que está considerada por todos como la culmen, la novela que alcanzó la perfección dentro de este tipo de narrativa, es la de Melmoth el Errabundo de Charles R. Maturin, donde, señores, es un librazo increíble, aunque no se lo recomiendo a nadie porque hay que tener mucha paciencia para adentrarse a leer este libro. Estamos hablando de casi 700 páginas en donde nos vamos a adentrar en el descubrimiento de este personaje, de este Melmoth, que para que se haga una idea es una persona que decidió en su momento hacer un pacto con quien no debía, que esto es bastante típico, ya lo habíamos hablado en el Mortal Inmortal de Mary Shelley. Hace un pacto con quien no debía a cambio de la vida eterna. Y eso pues supone ir errando por toda Europa buscando a alguien a quien transmitirle esa desgracia, esa condena. Al final, pues eso que le ha hecho vivir eternamente. Y claro, lo que se dedica es a visitar sitios donde la gente esté desesperada o buscando la manera de sobrevivir a cambio de caer ellos mismos en esa tentación. Es demoledor, pero claro, telita, hay que leer este libro con mucha paciencia, descubriendo historias dentro de historias, dentro de castillos, de mazmorras, de la Inquisición, de absolutamente todo, con un final absolutamente increíble, que ya solamente por ese final pues justifica meterse las 700 páginas de Melmoth. Es muy guay, yo se lo recomiendo muchísimo, pero claro, sabiendo dónde se van a meter. Nos vamos al Valdemar número 24, otra de esas obras imprescindibles y muy recomendadas dentro del catálogo. En este caso, por fin, la versión íntegra, porque tiene una segunda parte bastante extensa que no se había publicado habitualmente, pero aquí tenemos el manuscrito encontrado en Zaragoza de Joan Potocki, que telita con el personaje, porque este conde es un señor que estaba bien de lo suyo, metido en sus sociedades secretas y demás, y que terminó sus vidas pues suicidándose, metiéndose una bala de plata a sí mismo. O sea que imagínense el personaje que nos podemos encontrar con escritor
de este manuscrito encontrado en Zaragoza, y es lo que podemos hablar de una de las novelas que va al extremo, esta manera de escribir de camerónica, de historia dentro de historia, 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 metiéndose en absolutamente todos los fregados. Y en este caso, por ejemplo, es ese manuscrito que se encuentra ahí en Zaragoza, se encuentra y empiezan a leerlo, y ahí, a partir de ahí pues empiezan a evolucionar a todas las tramas que nos van contando, donde van apareciendo casi todo el folclore que precede a la época romántica en Europa y sobre todo en España, con toda esa mezcla de culturas, tanto como judía, como musulmana, como española, con esas criaturas. Una auténtica locura que hay que leerla, pero también es de esos libros muy exigentes con el lector y que necesitan un poco de tener los dedos curtidos de leer este tipo de historias, porque si no puede ser bastante contundente. Manuscrito encontrado en Zaragoza, uno de los grandes clásicos de la colección gótica, que también telita con su extensión, la verdad que obra maestra de la literatura gótica. Gótica número 25, nos encontramos con el volumen de relatos de M.R. James, que señores, aquí este señor, este buen hombre con corazones perdidos, pues nos descubre lo grandes que pueden llegar a ser las historias de fantasmas. Esas historias que a todos, cuando uno se empieza a meter en la literatura de terror, o simplemente cuando a uno le gusta el terror, sabe que los fantasmas son las criaturas que más miedo dan. Y aquí este hombre es el mayor exponente de este tipo de literatura. Pues se puso prácticamente una revolución, vendió muchísimo, fue un tío bastante reconocido en su época y se dedicó pues a escribir todas esas historias de fantasmas de la época, no de los fantasmas que conocemos ahora. Son fantasmas que pueden interactuar contigo, que vienen aquí para darte mensajes o para llevarte a tu condena. Si a alguno de ustedes les gusta la historia de fantasmas, directamente tienen que ir a buscarlas de M.R. James, porque aquí hay cosas maravillosas. Todavía recuerdo un cuento que se llamaba Silva y Agudiré, donde se encuentra una especie de flauta mágica y ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sopla cosas que te encuentras por ahí? Es que la gente no aprende. En el puesto 26 nos encontramos con uno de los escritores alemanes más importantes de la literatura gótica, aunque este es un poquito posterior, e incluso se podría decir que fue el antecesor de lo que sería todo el psicoanálisis, de todo meternos dentro de la mente de los protagonistas para descubrir un poquito que estaban bastante mal de los suyos. Esta Hoffmann con El hombre de la arena, ojito con ese relato del hombre de la arena y la presencia de los autómatas, de esas criaturas que no deberían estar vivas y sin embargo lo están. En este caso es como una especie de marioneta o una cosita así un poquito extraña de la cual nuestro protagonista se enamora. Es un relato increíblemente interesante y demoledor. Pero bueno, básicamente lo que nos presenta Hoffmann es siempre esa cara oculta de la naturaleza, esas cosas que un poco empiezan a hablar del concepto de lo que es lo siniestro, de ese tipo de situaciones en donde algo que aparentemente es normal pues te está dando mal rollo. Y ahí es un especialista de esta Hoffmann con todos estos cuentos. En principio son 13 historias, pero ya solo con esa, con El hombre de la arena, creo que te vale la pena justificar la compra de este volumen. Increíble. Y bueno, creo que vamos a parar aquí. Creo que ya han sido bastantes lo que hemos sacado para que se vayan haciendo una idea de este tipo de colección. Les voy a emplazar, si les apetece seguir viendo esta colección, al siguiente de los vídeos. Esto creo que va a ser bastante más extenso de lo que yo pensaba, porque me conozco y al final me pongo a hablar de estas cosas y se me va la sonrisa y no puedo parar. Así que si hasta aquí has llegado y quieres saber mucho más, pues voy a intentar etiquetar por ahí el siguiente de los vídeos para que ustedes continúen esta colección. No sé hasta cuántos vídeos serán, pero creo que hay bastante contenido. Si ya se cansaron, si ya no quieren saber nada más de este tipo de colecciones, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les dejo los comentarios, denle me gusta, compartan si les apetece y todo este tipo de cositas. Pero bueno, vamos a dejar el siguiente de los vídeos para aquellos que realmente tengan mayor interés y no hacer esto demasiado extenso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.